estamos con Hall of Fame, nuestro Hall of Fame Noib, que lo dedicamos a una persona que ha pasado por Darte, a una chica que se llama Clara Blanes y que estudió el máster en coaching profesional y ahora pues se dedica a ello y está viviendo de ello. Y además ella venía de una parte, o por lo menos estudió para algo que a mí personalmente me sorprende, ¿no? Dónde viró su trayectoria. Pero bueno, ella nos contará esa decisión que tomó y por qué la tomó. Hola, Clara, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Patri. Encantada de tenerte aquí. Bueno, Clara es coach personal y de equipos farmacéuticos. Ahí ya dejo lo de farmacéuticos un poco lo que he comentado al principio. ¿Qué hizo a Clara acercarse al desarrollo personal y querer formarse en coaching? Bueno, pues sinceramente vi una necesidad de, veía que las personas como que iban muy rápido a muchos sitios, pero que no sabían bien a dónde. Y bueno, al final yo estudié farmacia y sí que estuve como muy en contacto con, pues eso, veía muchas personas que tomaban ansiolíticos, antidepresivos, ¿no? Y de alguna forma dije, estamos yendo a un punto que esto no está yendo bien, ¿no? Algo hay que cambiar porque, estamos con las indicaciones que tenemos, ¿no? Estamos yendo a un punto que no me gusta ese punto al que estamos llegando, ¿no? Entonces yo inicié ahí mi propia búsqueda de decir también, oye, pues cómo puedo vivir, pues eso, más tranquila, más feliz, más plena, ¿no? Entonces inicié esa búsqueda, yo ya mientras estudiaba la carrera estaba en esa búsqueda, ¿no? De decir, tiene que haber algo, ¿no? Que evite de alguna forma o prevenga ese fin, ¿no? De estar todos pues ansiosos, tomando ansiolíticos para dormir y estirándonos de los pelos, ¿no? Entonces, pues fui investigando y al final sí que durante la carrera encontré recursos internos propios de decir, wow, estoy dando con cosas muy chulas y muy interesantes, ¿no? Entonces, al terminar la carrera, mis amigas, pues eso, dieron típico, pues, máster de industria farmacéutica, máster de tal. Y bueno, a mí ya se me veía el plumero de decir, yo tengo que compartir esto, ¿no? Que estoy aprendiendo, tengo que compartirlo y bueno, de las opciones que tenía encima de la mesa, pues me aparecisteis vosotros, me apareció Darte y vi que de manera muy aplicada podía compartir, podía darle forma a todo lo que yo tenía que compartir a través del coaching y era muy aplicado, ¿no? Entonces ese de alguna forma ese ansia, ¿no? De compartir que yo tenía, de alguna forma se veía colmada, ¿no? Con las oportunidades o las salidas profesionales que te daba Darte a través del coaching. Entonces, pues os elegí y al terminar el máster, pues eso, me embarqué en, sabes que hacemos un proyecto final de máster, la primera parte del máster. Sí que decir que a mí me dio un golpetazo en la cara. Yo pensaba que, pues que ya tenía como que mis temas ahí como solucionados y la primera parte del máster me dio ahí fuerte. Pasé el año siguiente, fue un año de digerir, ¿no? Todo eso. Y luego la segunda parte del máster estaba orientada a, pues profesionalizar el coaching y yo sí que es verdad que me tomé esa parte muy en serio y de alguna forma era la razón por la que yo había entrado al máster, ¿no? Por dar salida a todo eso que yo llevaba dentro y que quería compartir. Y hasta el día de hoy yo he hecho muchísimos cambios en mi vida. Cuando estudié el máster yo vivía en Alcoy, iba y venía a Madrid. Lo hice en presencial y estuve emprendiendo con el proyecto que tenía entre manos, que luego te contaré un poquito más, pero estuve emprendiendo desde Alcoy y en año y medio, pues fui cogiendo confianza, fui teniendo experiencia con clientes, fui yendo a las empresas, que me vi con fuerza y dije, pues voy a dar el salto, me voy a ir a Madrid. Y actualmente yo aquí en Madrid estoy consolidando mi marca personal y luego te cuento un poco más sobre ella que he ido dando pasos grandes y al final pues eso, en el máster sí que erais muy concisos con a quién te diriges, ¿no? A quién te quieres dirigir, cuál va a ser tu nicho, ¿no? Y yo sí que es verdad que me he tomado el tiempo de alguna forma para explorar, para tener todo tipo de clientes, para ir a todo tipo de empresas y creo que estoy en un punto que
lo que se nos pedía al finalizar el máster, de decir, oye, ¿cuál es tu nicho? En ese momento yo decía, dejarme, voy a explorar, ¿no? Y ahora estoy en un punto que sí, que me siento preparada para ir focalizándome en determinadas personas y en determinadas empresas, que un poco ya lo has ido desvelando. Qué interesante, ¿no? Lo que comentas, porque es verdad que cuando llega al final del máster, ¿no? El feedback, claro, es el agobio de tengo que dar este proyecto, me quiero dedicar a esto, pero es verdad que hay veces que todas las herramientas que has aprendido durante ese año necesitas, como has dicho tú, digerirlas, y ahora como que te veo, como comentas, con la claridad, ¿no? Como el propósito ese del que tanto hablamos, como más claro todavía, ¿no? Hay dos ramas que tienes, ¿no? Que trabajas por un lado el coaching personal y por otro lado el de equipos, ¿no? En el coaching personal, ¿qué es lo que trabajas o qué es lo que ofreces a esos clientes? Mira, venirme aquí a Madrid me ha dado claridad en los dos campos, ¿no? Y bueno, yo eso animo también al que esté escuchando esto, porque cuando das pasos hacia adelante vas encontrando las respuestas, ¿no? Entonces yo he encontrado siempre respuestas caminando, siempre caminando. Entonces, lo que me comentabas del coaching personal, al final yo me he dado cuenta que lo que yo ofrezco en las sesiones, ¿no? Porque eso me da cuenta al observarlo, ¿no? Y decir, vale, ¿qué me hace diferente del resto, ¿no? Al final es que, están orientadas a mostrar al humano que hay detrás del personaje, ¿no? Entonces esto parece como muy sencillo, ¿no? Pero para mostrar al humano se necesita superar muchos miedos, se necesita ser valiente, se necesita ser honesto. ¿Y dónde te lleva esto? Bueno, pues esto, o sea, yo reto a las personas que, pues eso, trabajan conmigo, a mis clientes, a eso, a ser valientes y honestos para vivir en coherencia con esto que vibra aquí, ¿no? Con ese corazoncito. Y al final es la vía más efectiva que yo he conocido hasta ahora para liberarte de la ansiedad, ¿no? Que todo empezó por eso, ¿no? Todo empezó porque yo veía, pues eso, que la sociedad, ¿no? De alguna forma nos estaba llevando a un punto de ansiedad muy fuerte, ¿no? Y veía, pues eso, muchos ansiolíticos para dormir en personas muy jóvenes. Y al final, esta pócima, ¿no? Esta pócima que yo ofrezco es la vía más efectiva que conozco hasta el momento para liberarte de esa ansiedad. Claro, y luego tienes la otra parte, ¿no? Que es, o sea, me llama la atención porque trabajas como las dos partes, la parte más personal, el tú a tú, de uno a uno, y luego la parte de equipos, pero como he dicho, de equipos farmacéuticos, porque claro, como he dicho, tú vienes de la parte de farmacia, terminaste la carrera y, o sea, farmacéutica eres. Y entonces, ¿qué diferencia hay con un equipo de farmacéutico que otro tipo de equipos? ¿Qué diferencia encuentras? Claro, a ver, al final lo que yo hago con los equipos, incluso, o sea, tú conoces bien coaching de equipos, coaching ejecutivo, ¿no? Que al final es coaching en empresas, ¿no? Entonces, lo que yo hago es trasladar estas bondades que yo comparto en el coaching personal. O sea, las traslado a todo el sector farmacéutico. ¿Y por qué? Bueno, primero, ¿por qué a empresa? A empresa porque al final las empresas están formadas por personas. No nos podemos olvidar de eso. Y al final una empresa sin personas no funciona, ¿no? Entonces el capital humano es muy, muy importante. Entonces, bueno, por eso también quiero expandirlo a empresas. Y empresas hay muchas, hay muchos compañeros míos que ya lo están haciendo muy bien ahí fuera, en todo tipo de empresas. Y otra vez me hice la pregunta de ¿a qué tipo de empresas yo le puedo aportar más valor? ¿No? Me llegó esa pregunta y la respuesta fue, pues a las empresas que mejor conozco, al sector que mejor conozco, ¿no? Que al final es el sector farmacéutico. Y bueno, además de ofrecerles, pues eso, todas las bondades que el coaching puede ofrecer a un equipo, ¿no? O incluso a una persona en concreto, en un rango, a lo mejor un mando intermedio, ¿no? Que tiene algunas mayores responsabilidades. Lo que les ofrezco, además del coaching, es, vale, yo conozco vuestra guerra, ¿no? Yo conozco lo que hay entre manos, no conozco cuáles son vuestros problemas diarios o con qué os estáis manejando, ¿no? Cuáles son los retos. O sea, de alguna forma conozco más sobre ese sector que sobre cualquier otro. Entonces, yo sí que, o sea, tengo experiencia en farmacia, sí que estuve trabajando en farmacia y bueno, mi intención es mantenerme muy pegadita a ese sector. ¿Por qué? Porque al final a mí el mundo de la ciencia me apasiona. Y bueno, tengo referentes muy chulos que me inspiran mucho a seguir alimentándome del mundo farmacéutico. Por ejemplo, o sea, los conocerás. Sí.
por ejemplo, referentes que compaginan o de alguna forma unen desarrollo personal con mundo de la ciencia. Podría ser María Alonso Puig. María Alonso Puig utiliza toda la ciencia en pro a todo el desarrollo personal. Luego Marian Rojas, también es psiquiatra y también hace labor de divulgación, que los coaches hacemos mucha divulgación, ¿no? Y tanto María Alonso, que es médico, y Marian Rojas, que es psiquiatra, lo hacen así también, ¿no? Incluso también Nazaret Castellanos, que también junta las dos cosas. Entonces eso me llama mucho la atención, ¿no? Entonces eso me anima a seguir formándome dentro del mundo de la farmacia y seguir poniendo esfuerzo en juntar las dos partes. ¿Y crees que también esa parte de que la parte científica, de esas personas que tenéis ese lado científico, digamos, más racional, habléis de coaching, por ejemplo, de desarrollo personal, que se ve siempre como una parte más mística, ¿no? O sea, se piensa que es una parte más del alma que del cerebro. ¿Crees que eso ayuda? Que vosotros alcéis la voz y digáis, oye, que es que esto, aunque hablemos de emociones, aunque hablemos de estados anímicos, de pensamientos, al final esto es ciencia también. O sea, ¿crees que eso ayuda? Sí, o sea, yo creo que ellos están haciendo una labor fantástica. A mí me inspira muchísimo. Creo que están abriendo un campo muy importante y al final que, pues eso... pensamiento, emoción, o sea, todo eso repercute en nuestra fisiología, ¿no? Y al final están habiendo estudios, ¿no? Que la ciencia a veces en esto va un poquito más atrasada que lo que nosotros vivimos en la realidad, ¿no? Que sabemos que hay muchos beneficios y luego la ciencia los corrobora, ¿no? Entonces, creo que están haciendo una labor fantástica, a mí me inspira muchísimo y a mí me gustaría, pues eso, poder aportar como ellos aportan en acercar todo el mundo del desarrollo personal a la ciencia y al revés, la ciencia al mundo del desarrollo personal, porque creo que son dos cosas que tienen, o sea, que funcionan muy bien juntas y que están relacionadas y no se pueden separar. Eres muy activa en redes sociales, compartes píldoras en tu cuenta de Instagram. Cuéntanos, ¿qué tal lo aceptan o cuál es el feedback de la gente? ¿Les gustan esas píldoras inspiracionales, de reflexiones que compartes? Pues mira, al final, para mí, yo me tomo con las redes sociales como como pruebas piloto, ¿no? Entonces, al final, a mí me gusta ser muy cercana y a mí, de todo lo que voy haciendo, ¿no? Pues en algunas cosas recibo más feedback, en otras menos, ¿no? Entonces, a mí eso es como un termómetro que me dice por dónde ir, por dónde tal, qué gusta más, qué no, o sea, sobre todo mi labor, ¿no? Es inspirar en las redes, ¿no? Entonces, al final, pues para mí es un termómetro, al final, y esto también te ayuda en, pues si quieres desarrollar productos, otros servicios, ¿no? Te ayuda también un poco a ver qué acogida o qué aceptación tiene, ¿no? Incluso a veces algo que no se te pasa por la cabeza, alguien te dice, oye, pues podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, ¿no? O sea, que al final para mí es un termómetro y yo, o sea, sigo explorando, me encanta hacerlo. Creo que es una vía muy buena para, es como de alguna forma el darte a conocer, ¿no? El escaparate de alguna forma, ¿no? Y creo que cuanto más alineado esté ese escaparate, ¿no? A lo que tú ofreces, pues creo que mejor te va a ir. Ya por último me gustaría preguntarte que si el propósito de Clara está cada vez más cerca, ¿lo estás consiguiendo, tu propósito, tu meta, o crees que tu meta se va a ir transformando con el paso de los tiempos? Yo es que, por ejemplo, lo que te he compartido ahora es la claridad que tengo en este momento. Pero es que estoy segura que a medida que voy a ir dando pasos, voy a ir descubriendo nuevas cosas, ¿no? Y el otro día tengo ahí un post a punto de publicar que es cómo saber si estás en el camino, ¿no? Y al final, para mí, saber si estás en el camino es primero caminar, ¿no? Y luego, mientras caminas, obtener respuestas, ¿no? Obtener claridad mientras caminas, mientras se generan nuevas preguntas. Sí, o sea, evolución total. O sea, que te ves, aunque
te has encontrado como más claridad en tu propósito, está claro que la evolución que vas a tener dentro de él va a ser infinita. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? ¿Dónde? Cuéntanos. Bueno, pues yo trabajo sobre todo 2 redes sociales. Trabajo el Instagram, que es @clarablanes_coach, y luego trabajo bastante también en LinkedIn para el tema de empresas, que es Clara Blanes Matáis, mi nombre. Y luego voy a aprovechar para decir que este miércoles, hemos estado trabajando ahí con un equipo maravilloso para todo el tema de la web. Entonces este miércoles por fin, pues va a salir una web bien equipada donde plasma todo esto que te he contado, ¿no? Y bueno, sale este miércoles y la web será www.clarablanes.es. Fenomenal, pues mira, ahí van a poder ver tus servicios, van a poder conocerte mucho mejor y oye, a quien haya escuchado y le haya resonado y diga, oye, yo quiero trabajar, quiero tener alguna sesión con Clara, pues ahí podrán contactarte. Pues nada, Clara, muchas gracias por contarnos cómo es tu vida ahora como coach, cómo estás modificando, caminando, ¿no? Ese camino que dices tú para llegar a lo que tienes en mente y te deseamos lo mejor, como siempre. Muchas gracias, Pati. Nada, a ti, hasta siempre, Clara.